A ver, muchas veces pensamos en lo que producimos, en lo que consumimos, toda esa cadena que nos trae las cosas. Sí, claro. Pero casi nunca nos paramos a pensar en el final de esa cadena. O sea, ¿qué pasa con los desechos que dejamos? Sobre todo los más peligrosos. A veces parece que la basura, no sé, se desvanece y ya, pero no es así. Y hoy vamos a analizar una ley colombiana de 1998 que, la verdad, fue tan adelantada a su tiempo que sus ideas se debaten hoy en todo el mundo. Totalmente. Es casi como el código fuente de mucha legislación ambiental moderna. Hoy vamos a sumergirnos en la Ley 430 de 1998 de Colombia. A primera vista parece una norma más sobre desechos peligrosos, pero vamos a ver que es mucho, mucho más que eso. Sí, Es casi una declaración de soberanía y redefine por completo qué significa ser responsable de lo que uno crea. totalmente. La misión de hoy es justo esa, desglosar cómo esta ley construye, digamos, una fortaleza legal para proteger no solo el territorio, sino la salud de la gente. No se trata solo de poner un letrero de prohibido el paso en la frontera, no. Claro. Vamos a explorar cómo establece una cadena de responsabilidad tan sólida que en teoría ningún residuo peligroso generado en el país puede quedar, por así decirlo, huérfano. Es una ley que obliga a la industria a pensar en el final desde el principio. Entremos en materia entonces. La ley arranca con una prohibición que parece muy directa. Dice, no se pueden introducir desechos peligrosos a Colombia. Ajá. Esto suena muy lógico, pero me imagino que en 1998 era una postura bastante firme, ¿no? Ponerse en línea con acuerdos como el Convenio de Basilea debió ser un paso importante. Fue un paso fundamental y una declaración de principios, ¿eh? En esa época, el mundo apenas despertaba al problema del colonialismo tóxico. Claro, eso de mandar la basura a otros países. Exacto. Donde países desarrollados enviaban sus residuos peligrosos a países con legislaciones pues más laxas. Esta ley no solo se alinea con la tendencia internacional, sino que cierra la puerta con candado. El mensaje es clarísimo. No somos el basurero de nadie. Pero lo visionario es que no se queda ahí. Dice, y ya que estamos, vamos a ordenar la casa por dentro. Exacto. Y para ordenar la casa, establece una filosofía, una serie de principios que van mucho más allá de prohibir y ya. Sí, Uno de ellos, por ejemplo, es minimizar la generación de residuos desde el origen. O sea que el mejor residuo es el que no se produce. y ese es el cambio de paradigma. La gestión de residuos tradicionalmente se enfocaba en el final del tubo, ¿no? En qué hacemos con la basura que ya tenemos. Sí, en el problema ya creado. Esta ley dice, no, el problema empieza en la mesa de diseño del ingeniero, en la fórmula química del producto. Antes de pensar en el camión de la basura, hay que pensar en cómo hacer el proceso más limpio desde el inicio. Hay otro principio que me llama mucho la atención, el que busca activamente sustituir procesos contaminantes por tecnologías limpias. Suena increíblemente ambicioso para una ley de hace más de 20 años. Uf, sí. No fue visto en su momento como una fantasía, como algo que iba a frenar el desarrollo. Sin duda hubo resistencia. Para muchas industrias, la contaminación era, pues, simplemente un costo externalizado. El problema era de la sociedad, no de la fábrica. Claro, Oigan, innovar hacia procesos más limpios no es un extra, es parte de su licencia para operar. Y esto fue disruptivo. me imagino. Obligó a las empresas a ver la gestión de residuos no como un gasto de limpieza, sino como un riesgo de su modelo de negocio. Cambió por completo el cálculo. Y hablando de ser directos, aquí es donde la ley de verdad me sorprendió, porque una cosa es prohibir algo, y otra muy distinta es, ¿qué haces cuando alguien rompe la regla? Ajá. ¿Qué pasa si un barco lleno de basura tóxica aparece en un puerto colombiano? ¿Quién paga por devolverlo? La respuesta de la ley es de una simpleza brutal. Brutalmente efectiva. La norma establece que quien sea sorprendido en un tráfico ilícito debe devolver la carga sin ninguna dilación, y la frase clave es bajo su exclusiva responsabilidad. O sea, es tu problema y de nadie más. Exacto. No hay negociación, no hay multas que puedas pagar para dejar el problema ahí. La orden es, te llevas tu basura de vuelta y lo haces ya. Esto elimina cualquier incentivo económico para siquiera intentarlo. Es una muralla legal entonces. La puerta de entrada al país para estos desechos está cerrada con llave. Sí, Pero claro, esto nos lleva a la pregunta inevitable. ¿Qué pasa con los desechos que se generan puertas adentro? Si no se pueden importar ni exportar fácilmente, ¿quién se hace cargo de eso?
Y aquí es donde la ley introduce un concepto que lo cambia todo. La responsabilidad ineludible del generador. A ver, pongamos un ejemplo, para que sea más concreto. Digamos que tenemos una fábrica de baterías. Produce baterías, pero también genera lodos químicos, ácidos gastados. Claro. Según esta ley, esa fábrica es la generadora. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la fábrica es legalmente la madre de esos residuos. Y como en muchas familias, la responsabilidad no se acaba cuando el hijo cumple 18. Buena analogía. La ley es categórica. El generador es responsable de los residuos que produce, incluyendo todos sus efectos. Y esto nos lleva a uno de los puntos más potentes y legalmente fascinantes de toda la norma. La responsabilidad no desaparece. Eso de la responsabilidad que persigue al generador suena muy estricto. Pero en la práctica, ¿no podría la fábrica de nuestro ejemplo simplemente pagarle a una empresa de transporte para que se lleve el problema y ya está? ¿Firmar un papel y lavarse las manos? Ahí está el ingenio de la ley. Introduce el concepto de la subsistencia de la responsabilidad. ¿Subsistencia? Sí, significa que la responsabilidad de la fábrica de baterías no termina cuando el camión sale por la puerta. Subsiste legalmente hasta que ese lodo tóxico es tratado, aprovechado o dispuesto de manera definitiva y segura. No puedes delegar la responsabilidad, solo puedes transferirla bajo condiciones muy estrictas. Es como una sombra legal que te sigue a todas partes. Exacto. Es como si dos personas estuvieran llevando un vaso lleno de ácido. No basta con que yo te lo entregue. Soy responsable hasta que lo veas seguro en la repisa. Y si se cae en el camino, el desastre es de los dos. Exactamente esa es la analogía. Y la ley formaliza esa idea con la figura del receptor, que es la empresa que va a tratar el residuo. Ok. Mientras el residuo está en tránsito o en tratamiento, ambos, el generador y el receptor, son solidariamente responsables. O sea, los dos son culpables. Los dos son responsables. Esto crea un candado. Si hay un derrame en la carretera, las autoridades no tienen que investigar de quién fue la culpa. Van contra los dos. Claro, mucho más fácil. Y esto obliga a la fábrica de baterías a ser extremadamente cuidadosa al elegir con quién trabaja. No puede contratar al más barato y desentenderse, porque su propio pellejo está en juego. Es una cadena de custodia legal casi perfecta. Y para evitar trampas, la ley añade otra capa de seguridad. ¿Qué pasa si nuestra fábrica de baterías decide, no sé, olvidar declarar un componente químico especialmente tóxico para pagar menos por el tratamiento? La ley lo anticipa. Establece que si hay un contenido químico no declarado, la responsabilidad del generador continúa intacta, sin importar lo que pase después. Mire. Ya no es una opción, es una obligación. Mentir en la etiqueta te puede costar todo. Todo esto suena increíble en el papel, de verdad. Una cadena de responsabilidad perfecta. Pero me pregunto, ¿cómo se asegura el país de que un contenedor que dice llevar fertilizante no trae en realidad residuos tóxicos? ¿Qué evita que se haga trampa en la vida real? Esa es la pregunta del millón y la ley intenta responderla de una forma muy práctica. Entiende que una prohibición sin capacidad de detección es solo, una declaración de buenas intenciones. Claro, es papel mojado. Exacto. Por eso, le ordena al gobierno algo muy concreto: dotar a las aduanas y a los puertos con la infraestructura necesaria para hacer cumplir la ley. ¿Y a qué se refiere con infraestructura? ¿Más guardias? ¿Más perros? Mucho más que eso. Se refiere a laboratorios, a equipos de análisis químico y, crucialmente, a personal técnico especializado. Ok. El objetivo es poder tomar una muestra de ese supuesto fertilizante y determinar científicamente su composición. La ley no se fía de los papeles, se basa en la capacidad de verificar. La infraestructura es lo que le da dientes a la prohibición. Y el control no recae en una sola entidad, ¿verdad? No es solo un asunto de la autoridad ambiental. Para nada. Y esto es muy revelador de la complejidad del problema. La ley establece un sistema de vigilancia que es un esfuerzo coordinado. Obliga a trabajar juntas a las autoridades ambientales, a las de salud, a la policía, a las aduanas y a las de comercio exterior. Cada una vigila una pieza del rompecabezas. Cada quien en lo suyo. Si la autoridad de salud se preocupa por el impacto en las comunidades, la de aduanas por lo que cruza la frontera,
La policía por el crimen organizado. Es el reconocimiento de que la basura tóxica no es solo un problema ecológico, es un problema de seguridad nacional y de salud pública. Y si a pesar de todo, alguien decide incumplir las reglas, las sanciones son lo suficientemente fuertes. La ley se remite al régimen general de sanciones ambientales de Colombia, que incluye multas millonarias, cierre de establecimientos y, por supuesto, las acciones penales que correspondan. El mensaje es claro: contaminar deliberadamente no es un error administrativo, es un delito. Quiero que nos detengamos un momento en un detalle de la ley que me pareció fascinante, porque muestra un lado diferente. En medio de tantas prohibiciones y responsabilidades, hay un artículo que habla de los aceites lubricantes usados. Ah, ¿sí? Sí, parece un tema muy específico, casi un apéndice, pero la ley abre una puerta interesante. Permite que estos aceites de desecho, que son peligrosos, se usen para generar energía eléctrica. Pero pone dos condiciones muy claras: que los aceites hayan sido generados en Colombia, para no violar la prohibición de importar, y que cumplan con normas técnicas muy estrictas. Este pequeño artículo es una joya, porque es la manifestación práctica de la filosofía de la ley. ¿Recuerdas el principio de reducir la cantidad de residuos que van a disposición final? Sí, claro. Pues esto es exactamente eso. En lugar de ver el aceite usado como una basura que hay que enterrar en un relleno de seguridad, la ley lo ve como un recurso. Le da una segunda vida como combustible. Es un guiño a la economía circular. Es un guiño clarísimo a la economía circular. Y para una ley de 1998 es una visión increíblemente moderna. Demuestra que la ley no es ciegamente prohibitiva, es pragmática. Su objetivo no es castigar, es proteger y, si es posible, reutilizar. Es como si la ley dijera: vamos a ser implacables con el peligro, pero inteligentes con los recursos. Precisamente. Reconoce que la línea entre residuo y materia prima secundaria puede ser muy delgada y que la regulación inteligente puede incentivar esa transformación. Bien, hagamos una recapitulación. Lo que hemos visto es una ley que construye un sistema de defensa en múltiples capas. Primero, un escudo fronterizo que prohíbe la entrada de desechos peligrosos. Segundo, para lo que se genera adentro, crea una cadena de responsabilidad casi inquebrantable que sigue el residuo desde la cuna hasta la tumba. Sí. Y tercero, ordena crear la musculatura, infraestructura y vigilancia para que todo esto no se quede solo en el papel. Exacto. Y si tuviéramos que destilar la gran lección de esta ley, yo diría que es esta. Nos obliga a entender que la gestión de un residuo peligroso no es el final de un proceso. Es un ciclo completo de responsabilidad. Claro. Una responsabilidad que de hecho nace mucho antes de que el residuo exista, en el momento en que se diseña un producto o un proceso industrial. La ley obliga a pensar en las consecuencias antes de actuar. Y eso me deja con un último pensamiento, una idea para darle vueltas. Esta ley establece una responsabilidad extendida, persistente, para los generadores de residuos peligrosos. ¿Sí? Tomando esa idea como base, lanzo una pregunta. Si este concepto de responsabilidad, que se extiende legalmente mucho más allá de la venta y la vida útil de un producto, se aplicara a todo lo que consumimos, ¿cómo cambiaría la forma en que las empresas diseñen las cosas, desde una simple pila hasta un producto de limpieza o un dispositivo electrónico? ¿Qué pasaría si el fabricante fuera legalmente responsable de su producto para siempre?